Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y que se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y sus comentarios para nuestra invitada. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña la doctora Magda Campillo Labrandero para conversar sobre el tema identidades y violencias. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora. Forma parte de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace más de 19 años. Es egresada de la Facultad de Psicología de esta institución y en el año 1996 obtuvo la beca Fulbright García Robles, que le permitió realizar una maestría y el doctorado en Psicología Educativa en The Graduate School and University Center of the City University for New York. Desde el año 2005 se desempeña como tutora y docente en la maestría en psicología con residencia en evaluación educativa y también colabora con la residencia de psicoterapia en adolescentes. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos directivos vinculados con los procesos de enseñanza-aprendizaje, la formación docente y la investigación educativa, particularmente en temas relacionados con el riesgo académico, abandono, rezago y técnicas de autorregulación en estudiantes universitarios. Actualmente es la directora de la Facultad de Psicología. La experiencia de la violencia incide de manera profunda en los procesos de construcción e integración de la identidad personal. La identidad no es solo un elemento fijo, sino una narración en constante formación que se edifica a partir de interacciones sociales, vínculos afectivos y contextos históricos. Cuando una persona se enfrenta a experiencias violentas, físicas, psicológicas, estructurales o simbólicas, se generan fracturas en esa narración que ponen en riesgo la continuidad y la coherencia de su autopercepción. En muchos casos, la violencia altera la capacidad de reconocer la propia dignidad y de sostener vínculos significativos con los demás. El miedo, la estigmatización y la exclusión social pueden erosionar los referentes culturales y relacionales que sostienen la identidad. Así, la violencia no solo afecta la integridad física o lo emocional, sino también el sentido de pertenencia, la autoestima y la posibilidad de proyectar un futuro. Sin embargo, las identidades también pueden resignificarse a partir de estas experiencias. Algunas personas o colectivos transforman el dolor y en agencia, reconstruyendo su identidad en entornos de resistencia, de memoria y de exigencia de justicia. De estas formas, la relación entre la violencia y la identidad revela tanto los riesgos de fragmentación y desarraigo como la capacidad humana de recomponer narrativas vitales en busca de la dignidad y el reconocimiento. De estas temáticas hablaremos el día de hoy. Muy bienvenida, doctora Zoraida. Hola, muchas gracias, Carla. Gracias por esta presentación. Bienvenida, querida Magna, a nuestro programa. Muchísimas gracias. Muy contenta de poder estar esta mañana con ustedes y platicar. Gracias. Bueno, te cuento, ya te lo había contado, pero para recordárselo también a nuestro auditorio, nos propusimos en esta temporada invitar a directoras, amigas de diversas entidades académicas de nuestra universidad, institutos, escuelas, facultades, y hoy nos hace el honor la doctora Magda Campillo, directora de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, en venir a platicar. Ya estuvo con nosotros, por supuesto, empezamos con la doctora Sonia Venegas, que es la anfitriona, directora de esta Facultad de Derecho, pero también ya ha venido la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró. La semana pasada estuvo con nosotras Frances, que es la directora de la Facultad de Filosofía. Ha estado también la doctora Erlinda Montiel, que es directora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. También estuvo, ya ayúdame, Carlita, que no se me vaya.
Sí, se nos está yendo alguien ahora te digo. Pero estamos en esta temporada, así recibiendo amigas directoras, y entonces estamos muy contentas. Pues yo me siento muy honrada de ser parte de este grupo, así que feliz de estar aquí con ustedes y compartir. Y vamos a seguir invitando a amigas directoras en las siguientes fechas de esta temporada, y por qué no, también en las que sigan, pues para conocer no solo a nuestras personas directivas, sino también desde sus áreas de expertise, ir viendo cómo se entrecruzan sus trabajos, sus áreas de conocimiento con el mundo forense, porque la verdad es que el mundo forense es interseccional, cruza con muchas temáticas, y entonces queremos platicar desde la Facultad de Psicología, en donde tú estás, desde tus estudios, cómo esto cruza con específicamente esta mañana con el tema de las violencias. Y yo creo que vale mucho la pena centrarlo en las violencias universitarias, ¿no? En las violencias de nuestras adolescencias. Tenemos en la universidad personas muy jóvenes que son incluso, todavía no son adultos y ya están aquí en la vida académica, y hay otros ya mayores que también están interactuando. Pero antes de entrar en materia, quiero preguntarte para que nos platiques, y nuestro público, que es principalmente el estudiantado de la Facultad de Derecho, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, y también profesionales que están en el mundo forense, que te conozcan un poquito más. ¿Quién es Magda Campillo? Que ya nos lo leyeron en una breve semblanza curricular, pero ¿cómo Magda se interesa por el mundo de la psicología? ¿Cómo has transitado esa formación y cómo te centras hoy en estos estudios sobre las adolescencias, y sobre todo cómo ayudarlas en que continúen con sus estudios, pues y que los terminen con todo el éxito que esperamos? Pues mira, les puedo platicar un poco de mi historia, cómo llegué a la psicología. Yo, curiosamente, soy hija de 2 psiquiatras. Mi mamá y mi papá eran psiquiatras, y bueno, pues cuando yo les dije que a lo mejor la psicología era uno de los caminos que yo quería, creo que a los 2 se les pararon los pelos de punta. Como que decían, ¿cómo? ¿Por qué ese camino? ¿No? Yo creo que desde siempre supe que mi camino era la parte educativa, o sea, yo nunca me vi como psicóloga clínica, pero bueno, o sea, hubo así como mucha expectativa en mi casa, y así como que estaban muy preocupados, yo habiendo tenido a mis padres como ejemplo, pues 2 psiquiatras, que además pues fueron gente muy reconocida, ambos en sus diferentes ámbitos, pues cuando yo decidí psicología, pues fue una parte novedosa en la familia. Tuve el privilegio de entrar a la facultad, y yo terminé en el área de educativa, y después me pude ir a estudiar una maestría y un doctorado a Estados Unidos, y ahí estuve en Nueva York, donde empecé a trabajar los temas de la autorregulación del aprendizaje, porque una de las grandes preocupaciones que se vivía, y bueno, y se sigue viviendo, era cómo podemos prevenir el abandono escolar. Y pues eso yo me metí muchísimo, mi tesis de doctorado tuvo que ver con esos temas, y pues una de las ideas que nosotros teníamos era que en la medida en que diéramos herramientas a la población estudiantil para que pudieran tener elementos de autorregular su aprendizaje, iban a tener más probabilidades de éxito para terminar los estudios. Entonces hicimos muchos programas, teníamos muchas actividades directamente con pues las alumnas y los alumnos que yo trabajaba en el área donde estuve muchos años, porque me quedé 10 años en Nueva York, trabajábamos con poblaciones vulnerables en una universidad que de hecho comparte muchas características con la UNAM, se llama CUNY, the City University of New York, que es una universidad pública, y es una universidad que también tiene un acceso, pues hay un examen de admisión, o sea, particular, y tiene varias sedes, y reciben pues mucha población también vulnerable, sobre todo gentes que vienen de fuera de Estados Unidos. Teníamos poblaciones latinas muy importantes, también empezaban a llegar grupos de la antigua Unión Soviética, en fin, entonces eran retos que además de la
condición socioeconómica de vulnerabilidad de muchos de esos grupos, pues le agregábamos que el idioma no era necesariamente su primera lengua. Entonces empezamos a hacer muchos programas con ellos de autorregulación del aprendizaje, a trabajar con docentes para ver de qué manera pues ellas y ellos podían tener herramientas para dar sus clases, que fuera más fácil para las poblaciones que estaban recibiendo. Y después de eso regresé a México y trabajé muchos años en la Dirección General de Evaluación Educativa. Y justamente una de las cosas que hice durante muchos años, porque yo estuve en un área que se llamaba de trayectorias escolares, era generar indicadores de abandono y de rezago en toda la UNAM. Y teníamos desde todo el bachillerato y de todas y cada una de las licenciaturas. Y entonces lo que hacíamos era reunirnos con los equipos de las facultades, de las escuelas, con los directores, para que pudieran ellos instrumentar de acuerdo a sus datos, pues estrategias institucionales para ver de qué manera apoyaban a la población a tener un éxito en sus estudios. Entonces eso es parte de lo que me he dedicado. Después di muchos años clase y sigo participando en una maestría dentro de la facultad que se llama de evaluación educativa, ¿no? Que tiene como fin pues evaluar las intervenciones educativas que tenemos. Entonces, indirectamente, pues el tema de las violencias, pues hoy en día está muy involucrado con esto que yo he estado haciendo, en el sentido que, bueno, pues puede ser un elemento para dejar la escuela. Y eso es algo que, bueno, pues tenemos que empezar a ver de qué manera incluimos, además de la parte académica, pues todo el contexto social de donde vienen nuestros estudiantes y nuestras alumnas para ver cómo lo atendemos. Además, y es una cosa que, bueno, también creo que hoy en día y después de lo que ha pasado en la universidad, el tema de la salud mental es uno de los más importantes, el bienestar socioemocional de nuestros y nuestras estudiantes. Y una cosa que en la facultad hablamos mucho y es fundamental es la parte de autocuidado. El autocuidado como un elemento clave que incide de manera directa también en nuestras emociones. Sí. Doctora, ¿cómo es que vamos creando nuestra identidad a partir justo pues de nuestras interacciones, sobre todo como estudiantes? ¿Cómo es que vamos sumando algunos factores que nos van formando, creando, haciendo conciencia? ¿Cómo es que pasa esto a nivel justo de nuestro bachillerato o de las licenciaturas? ¿Cómo se pudiera explicar ese impacto o esa construcción de la identidad? Pues mira, yo creo que hay muchos marcos teóricos que la pueden explicar, pero yo creo que una cosa que tenemos que hacer en la universidad es crearles una identidad universitaria en el caso de nuestros estudiantes ya de licenciatura. Y en el caso de nuestros estudiantes del bachillerato, como yo digo, que se pongan la camiseta en la medida de lo que es el ser un estudiante, lo que eso conlleva. O sea, evidentemente muchos de ellos vienen, o muchas de ellas vienen con historias de familia muy fuertes. Y bueno, pues una cosa que en la facultad pues siempre hay la posibilidad de tomar talleres en el ámbito personal, pues de tener experiencias de autoconocimiento. En el tema en concreto, o sea, regresando a lo de las violencias dentro de la facultad, sí tenemos programas que directamente han trabajado el tema de las violencias con personas que han sido objeto de historias muy fuertes. Y es muy interesante porque hace unos meses tuvimos un evento y se hablaba que para poder trabajar las violencias, una de las cosas que se necesita primero es reconocer la violencia que uno mismo tiene y la violencia que uno ejerce. Entonces, bueno, pues este tema de la identidad, yo creo que en el contexto universitario, pues es parte de lo que tenemos que empezar a fortalecer, que los chicos y las chicas son estudiantes. Yo ahora, pues muchas de las pláticas que tengo ahora pues tanto con nuestra planta docente como con nuestros alumnados es que volvamos a poner sobre la mesa cuál es la misión que tiene la universidad. Y la universidad tiene como misión el formar gente útil a la sociedad, con 3 funciones sustantivas. Y yo creo que eso es algo que tenemos que seguir generando. O sea, identidad universitaria de qué es lo que es llegar a la universidad, qué es lo que vamos a hacer cada uno desde su disciplina, más allá, o sea, o complementario, o sea, sí, por supuesto, con otras teorías o con otros marcos o con otros marcos teóricos de identidades, de modelos del desarrollo, ¿no? De las personas.
Yo te quiero regresar a una pregunta básica, porque te escuché, o sea, te estoy escuchando cómo nos narras y yo tengo una duda y quizás ahí podríamos también todo el mundo, los que nos están escuchando, partir. ¿Qué es la autorregulación? Mira, la autorregulación del aprendizaje es un modelo que contempla que nosotros, para poder asumir la responsabilidad de nuestro propio aprendizaje, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con las herramientas que utilizamos y tiene que ver con nuestra parte de las emociones. Y todo ello interactúa. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, en el programa de la autorregulación? O sea, primero tiene que haber, o sea, una conciencia de cómo yo estoy aprendiendo. Entonces, en ese sentido, les dábamos a los chicos cosas como muy puntuales para que ellos pudieran aplicarlas. Por ejemplo, yo trabajaba mucho con ellos en el programa de desarrollo de habilidades escritas. Entonces, trabajábamos muchos modelos donde ellos hicieran conciencia del proceso de la escritura. ¿Qué sucede? Estábamos muy acostumbrados a ver los productos finales, ¿no? Leemos un libro y vemos el libro y ese es el producto final. Pero tenemos poco conocimiento de cuáles son los procesos que llevan a ese producto final. Entonces, en esta autorregulación, pues discutíamos muchísimo que ellos tomaran conciencia de cómo lo hacían, ¿no? O sea, cuando tú vas a escribir un ensayo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Entonces teníamos discusiones, compártenos cuáles son algunas de los métodos que tú sigues, qué debe de tener un ensayo, cuáles son los tipos de ensayos, y lo hacíamos de muchísimas maneras. Por ejemplo, teníamos cosas muy gráficas, donde literalmente teníamos cajas, ¿no? Entonces íbamos llegando contenidos, ¿no? Entonces este es el contenido de la conclusión, este es el contenido de los argumentos, y les dábamos elementos para que ellos mismos pudieran ir viendo su avance, ¿no? Había muchísimas interacciones entre ellos también, donde ellos mismos iban evaluando. Entonces era una parte muy importante de hacer conciencia de los procesos. También los hacíamos muy conscientes de su entorno. ¿Dónde estudias? ¿En qué condiciones? ¿Hay algo que podrías cambiar de esas condiciones? O sea, yo les repito, ¿no? Trabajábamos mucho con poblaciones muy vulnerables y a lo mejor no tenían las condiciones óptimas, que se puede llamar un lugar silencioso. Entonces, los invitábamos mucho a ver qué puedes hacer, qué otros espacios puedes tener, de qué manera puedes adecuar tus condiciones, no sé, laborales, por decir, o encontrar estos espacios. Eran muchas de estas reflexiones. Y la otra también tenía que ver con la parte de las emociones. Sí. Y bueno, pues hay una cosa muy importante. Si alguien cree que no puede hacer algo, es muy difícil que lo haga. Es un término que se llama autoeficacia, ¿no? Entonces trabajábamos mucho con ellos, ayudarlos a ir construyendo esta parte de las emociones, de tener tolerancia a la frustración, de poder establecer metas concretas y específicas para fines. Y eso pues lo íbamos también llevando a otros aspectos de la vida. Entonces por ahí iba todo el tema de la autorregulación del aprendizaje, que bueno, pues es un tema fundamental pues para poder ser pues un estudiante que tenga éxito en las diferentes materias. Ese era otro de los temas que también veíamos con ellos, ¿no? Dependiendo de los contenidos vas a tener que desarrollar ciertas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son esas estrategias? Digo, a lo mejor voy a decir, no sé, leer un texto de derecho donde son leyes, pues obviamente puede requerir habilidades diferentes para entender eso que un texto que sea un poema o un ensayo o una pieza literaria, ¿no? Son diferentes aproximaciones a ese texto. Entonces, esta parte de enfocarnos en los procesos, en la construcción de estos procesos y desarrollar herramientas, habilidades para enfrentar cada uno de esos retos académicos, pues es parte de lo que trabajábamos, ¿no? También trabajábamos mucho en matemáticas. Entonces, bueno, pues era también una parte de enseñarles procedimientos, ¿no? Pasos, de manera que tú tengas elementos para, en el caso de matemáticas, o sea, a veces el que uno tenga un resultado correcto no necesariamente, o sea, uno puede tener un resultado incorrecto por el proceso estar bien. Entonces era parte nuevamente de regresar a los procesos. ¿Cómo le estás haciendo? ¿Cómo lo podrías hacer? Todas estas preguntas que son vinculadas a pues tener un mejor
conciencia de tu propio aprendizaje. Claro. Pero también un autoconocimiento, ¿no? Porque evidentemente Total, absoluto. Con tanta variedad, con tantas historias de vidas tan complejas, con particularidades muy específicas que tenemos en el estudiantado, es muy difícil, y ayudarnos a reconocer cómo aprendemos, cómo estructuramos nuestras ideas, cómo algunos somos visuales, otros tenemos otras capacidades, a reconocer, a aceptarlas, explotarlas, y también a interactuar con lo desconocido, ¿no? Como con esta idea de yo nunca voy a poder hacer algo, yo no sirvo, las matemáticas o estas construcciones, ¿no? Que tienen mucho que ver con esta interacción. A mí me parece un modelo muy interesante, y me parece que también poco a poco la universidad también empieza a centrar su idea en esta autoconstrucción, en este autoconocimiento. Justo estamos en el mes de octubre, el mes de los cuidados, con esta campaña que ha traído muy fuerte la universidad. Y fíjate, y esto que tú dices también es una cosa muy importante, el autoconocimiento desde luego, pero otra cosa que hablábamos muchísimo son las redes, y son las redes de apoyo, que es algo que de repente no se considera, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo, tengo una tarea, tengo que entregar un ensayo o tengo que entregar un texto, y no sé cómo entrarle. Y esta red de apoyo, o sea, ¿dónde puedo acudir, no? Y eso, o sea, varía a lo mejor, ¿no? O sea, digo, hay gente que tiene familia que los puede apoyar, hay instancias dentro de la misma universidad que nos pueden servir. Y hay muchísimos servicios que se ofrecen en las instituciones de educación superior que luego los mismos alumnos y las alumnas no saben o no los usan. Entonces están los programas de tutoría, por ejemplo. También puede ser esta cuestión de pares. Entonces toda esta parte de llevarlos a esta reflexión, que la autorregulación del aprendizaje también incluye la parte de redes que tú tienes. Y lo que yo les decía, la parte del autocuidado. Y esa parte del autocuidado también afecta de manera directa nuestras emociones. Sí. El sueño, lo que comemos, nuestra actividad física está directamente vinculada con cómo nos sentimos. Y esa también es otra parte de la autorregulación. Y entonces ahí hablamos de autorregulación de las emociones. Sí. Oye, a ver, en esta autorregulación nos decías, los contextos son muy importantes, y un contexto que ya mencionaste y en el que me gustaría centrarme ahora es el de las violencias. Pero hablar de violencias es algo muy amplio, ¿no? Porque hay muchos tipos de violencias, hay violencias que están en nuestro entorno, pero hay violencias que son parte de nuestra vida actual o pasada, y nosotros mismos somos violentos, como ya lo decías, y muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con todo eso tan complejo en esta cuestión de la autorregulación para el aprendizaje? Pues mira, una primera aproximación, porque entiendo que es algo complejo. O sea, yo coincido contigo, el tema de las violencias tiene muchísimas miradas, y por lo mismo, pues muchísimas formas de interactuar. Yo creo que una cosa que va a ser muy importante en la universidad es seguir fomentando las habilidades socioemocionales en nuestros docentes. Y de hecho, o sea, hoy en día, o sea, por ejemplo, dentro de la facultad, eso es uno de los grandes proyectos que se tiene. Hay ahora un proyecto que se está trabajando con el ISUE, con la CEIDE, con la Facultad de Psicología, que es formar profesores y profesoras del bachillerato en habilidades socioemocionales y de autocuidado. Ahora, ¿por qué a los docentes? Porque uno, son un ejemplo para nuestro estudiantado, pero la otra, en la medida en que ellos aprendan a controlar sus habilidades socioemocionales, ellos pueden transmitir esto mismo a su alumnado, y entonces hace un efecto de cascada. Entonces las habilidades socioemocionales, yo creo que eso va a ser una parte también muy importante. Qué interesante. Para empezar a atender las violencias. Eso lo tendríamos que trabajar también en el nivel universitario. Absolutamente, y de hecho estaba hablando antes de venir con parte del equipo que están llevando estos proyectos, y bueno, se tiene pensado que en muy poco tiempo se saque un diplomado justamente que tenga que ver con habilidades socioemocionales. Para importante, porque además, y que estaría abierto tanto a profesores de bachillerato como a los de licenciatura en la licenciatura, ¿no? Entonces, bueno,
Esa es Sí, desde uno de los ámbitos de la psicología. Perdón que me adelante en pregunta, pero me imagino que atender, ¿no?, el las aula se vuelve violencias. así a ser entonces el espacio primario de violencia en Claro. el que no estamos en la cotidianidad, ¿no? Totalmente. Además, digo, lo vivimos todos nosotros los días. Las violencias, por ejemplo, digitales, cibernéticas, en nuestro propio estudiantado, es un tema que tenemos que empezar a trabajar. Y también tiene que ver, entre muchos otros, pues con habilidades socioemocionales. Por eso el tema de las violencias tiene tantas miradas. Tiene muchas. Tiene muchas miradas y yo creo que tenemos que empezar a atenderla desde diferentes lugares, ¿no? Sí. Y por supuesto, no sé, desde la psicología social, por ejemplo, pues habla mucho de intervenciones comunitarias. Nosotros ahora en la facultad se acaba de abrir una unidad que se llama Aprendizaje y Servicio, que son pues nuevas pedagogías innovadoras, que es la doctora Benilde García, que es parte de quien está llevando este proyecto, que es una forma de dar soluciones sociales, problemáticas sociales que tenga una comunidad, y puede ser, por ejemplo, desde el tema de la basura, el tema de la violencia, de manera conjunta construir soluciones, y tienen con esta metodología del design thinking que de forma conjunta todos los actores de esa comunidad empiezan a hacer lluvia de ideas, por decir algo, de cómo solucionar un cierto problema. Y entonces se hace un plan y se prueba, pero se prueba de manera que prontamente se pueda ver cuáles son los ajustes que se tenían que hacer. Entonces esta concepción de los problemas que se enfrentan en una comunidad, en un espacio, se tienen que construir y se tienen que trabajar de una manera colaborativa, pues es otra forma muy importante de resolver conflictos. Entonces abrimos esta unidad en la facultad, vamos a empezar a ver cómo lo empezamos a trabajar, pero muchos de los proyectos que ya se han hecho pues tienen que ver también en comunidades de altísima vulnerabilidad, donde en conjunto se trabajan posibles soluciones, ¿no? Y tienen unos ejemplos verdaderamente conmovedores, ¿no? De comunidades donde, no sé, por ejemplo, nos hablaban de una comunidad donde las madres tenían muy poca educación, pero conocían perfectamente, o sea, su comunidad, sabían por dónde iban, bueno, y sorprendieron a todo el equipo que llegaba con estudios universitarios, con unas ideas pues muy buenas para resolver esas problemáticas, y en conjunto las fueron implementando. Entonces, pues el tema de las violencias tenemos que empezar a resolverlo y pensarlo desde diferentes disciplinas y desde diferentes áreas. La psicología tiene muchas, o sea, en la facultad tenemos diferentes campos de conocimientos, y tenemos el área de neuropsicología, el área educativa, el área de organizacional, el área de ciencias cognitivas, y todas ellas desde su diferente mirada, por supuesto indirecta o directamente, tienen algo que decir para la parte de las violencias. Voy a leer un comentario de redes. Sí. Dice Fernanda Méndez: como siempre en Mundo Forense, un excelente tema. Qué importante abordar las diferencias como estrategias para atender los conflictos desde su causa. Doctora, a mí me gustaría compartir un término que descubrí recientemente, que tiene que ver justo con esta idea del artivismo, ¿no? Como la forma de interactuar con la cultura, con el arte, generando conciencia social, conciencia política, pero también manifestando otras maneras de poder escuchar a la comunidad. Y creo que tiene que ver mucho también con esta construcción del tejido social, de la importancia que tiene volver a mirar no a la parte individual, sino a esta comunidad que en muchas ocasiones es muy sabia y que te ayuda a autorregularte, a autoconocerte, que ayuda a identificar los conflictos, que ayuda a ser empática, que ayuda a tener como esta interacción. ¿Cómo es que puede ayudar esta cultura, estos elementos, ya sea a partir de la pintura, del arte, de las expresiones, a poder, digamos, pues ser un vínculo para pues ir trabajando los temas de violencia? Pues mira, voy completamente de acuerdo. También hemos estado manejando un programa de cultura de paz. Tenemos, pues hoy en día, ¿no? Es un tema fundamental en la universidad. Programa Nosotros universitario. ya teníamos un programa de cultura de paz que también está vinculado a derechos humanos y la parte del arte. Entonces, ¿cómo lo hemos estado manejando? Digo, desde
nuevamente, ¿no? Hay diferentes miradas, pero hemos estado llevando eventos culturales a la facultad. Hemos estado, por ejemplo, ahora para lo de Ayotzinapan, invitamos a una directora que llevó un documental sobre los sobrevivientes. Sí. Y fueron 2 de los sobrevivientes a hablar a la facultad. Mira. Y fue como fue una cosa muy interesante en donde se transmitió el documental, la directora estaba allí, comentó sobre el documental, había 2 de los chicos sobrevivientes de lo de Ayotzinapan, y bueno, se armó un diálogo, o sea, increíbles las preguntas que venían de la audiencia, de nuestras y nuestros alumnos, o sea, que pudieron pues hablar con estos 2, pues ya adultos que ya eran unos chicos exactamente, hace 11 años. Compartían ellos justamente cómo habían lidiado con esto. Y una cosa que tiene muy interesante este documental, que es a 10 años, que por primera vez se hablaba, ellos, o sea, las personas que participaron en el documental hablaban del tema de salud mental. Y eso era algo que antes no había pasado, y hablaban, o sea, de que habían estado pues con depresión, insomnio, ansiedad, exactamente, ¿no? Culpa. Y también, exactamente, la parte de culpa, y también muchas de las herramientas que están utilizando hoy en día para salir de esa situación. Sí. Yo creo que he visto ese documental, lo habrán hecho el año pasado. Exactamente. Sí, de los que sobrevivieron. Fue, a ver, un caso como ese, el de Ayotzinapa, da muchas reflexiones, porque bueno, yo creo que existe un antes y un después, pero si lo aterrizamos en cómo el estudiantado lo ve, nuestros chicos, y yo voy a compartirte también la experiencia que estamos teniendo ahora en la escuela, nuestros chicos hace 11 años eran unos niños, los que están ahorita estudiando la carrera de ciencias forenses, eran unos niños cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, entonces probablemente no se enteraron y se vinieron enterando mucho tiempo después. Quizás apenas se están enterando de qué fue lo que pasó. Y también esta generación nació en una época de mucha violencia, o sea, todo el mundo nació, estamos en el 25, nacieron por el 2007, 2010, por ahí, los que están ya ahorita en nuestras aulas universitarias, pues ya estábamos en plena época post-Calderón, o de Calderón, que es la que clasificamos como la más violenta en nuestra historia reciente, por los conflictos entre las organizaciones de crimen organizado, el aumento vertiginoso de personas desaparecidas. No solo son personas desaparecidas porque tengan vínculos, que es algo que se ha estigmatizado mucho, vínculos con ese fenómeno de crimen organizado. No, las violencias son de personas, contra personas defensoras de derechos humanos, defensoras del ambiente, mujeres que mueren por víctimas de violencia de género, niñas y niños que también desaparecen por otras cuestiones. O sea, la descomposición social es generalizada y es multifactorial. Y en ese contexto nacieron nuestros universitarios de este momento, ¿no? Entonces han nacido y están ya como acostumbrados a estar escuchando de estos índices de violencia. Yo agregaría una cosa a esta generación que estás diciendo, que años cruciales para su formación les tocaron en el COVID. Claro. Entonces, agrega esto que estás diciendo, más el hecho de que muchos de ellos cursaron la preparatoria o la secundaria. Con la época de COVID. Entonces creo que tenemos, como ya apuntaba Carla, retomando el tema de la identidad o de la formación de la identidad, pues unas identidades muy complejas. O sea, no solo las nuestras de adultos, que nacimos en otra época y que hemos visto cómo han ido cambiando nuestros fenómenos de violencia, sino esta nueva generación, que es la que está viendo. Tuvimos también en la semana de conmemoración de Ayotzinapa un evento en que vino a la escuela una madre y dio su testimonio. Y estaba ahí el aula llena, nuestra aula magna llena, y yo vi que en nuestro alumnado pues hubo conmoción, ¿no? Se conmovieron, se impactaron, se pusieron a pensar,
para un perfil como el de la científica y el científico forense, esto es muy importante porque necesitamos personas conscientes de lo que está ocurriendo ahora, reflexivas y críticas. Entonces, pero también los estamos impactando con estos temas de violencia. ¿Cómo lo ves tú desde tu expertise, desde todas estas estudios que estás haciendo, que hace la Facultad de Psicología, para cómo llegar con esas generaciones actuales para poderles ayudar en su formación? Pues mira, yo creo que esa es la pregunta que todos nos Del hacemos. millón. O sea, que Sí. es la pregunta del millón. Sí, hombre, discúlpame. Porque además de las dos cosas que ya dijimos, yo agregaría una tercera, que es las redes sociales. Sí, hombre, Creo sí, que en ese claro. sentido, la brecha generacional entre una forma de comunicación que nosotros crecimos y de interacción es muy diferente a las formas de interacción que existen actualmente y que incluso, por ejemplo, nosotros tenemos gente joven, no sé, platicaba con algunas de las personas que están en el programa de tutorías que son muy jóvenes y les decía, es que ustedes están mucho más cercanos a esta interacción y ellos mismos nos decían, pues ya no tanto, o sea, ya nos sentimos viejos o ya nos sentimos que no estamos entendiendo, o sea, ellos pues relativamente recién egresados, Sí. que ya les costaba trabajo entender esta forma de interacción. Entonces, bueno, yo digo, bueno, y nosotros entonces ya quedamos todavía, pues imagínate, Muy ¿no? lejanos. Muy lejanos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en consideración todo esto para ver de qué manera de verdad nos podemos empezar a acercar a nuestro alumnado de manera que podamos entender mejor lo que ellos nos quieren expresar. Sí, sí. Y pues yo también creo que tenemos que empezar a cambiar estos modelos de generar mecanismos para poder hablar, entendernos sin una forma que sea la violencia. Y eso, híjoles, va a tener que ser pues desde múltiples formas, desde proyectos institucionales, poder incidir en nuestros y nuestras alumnas, desde cada quien desde su ámbito. Yo creo que esta parte, o sea, reitero, de las habilidades socioemocionales, cómo podemos manejar los enojos. Claro. Creo que eso es un tema muy importante también. Cómo podemos... La ira, la frustración. Exactamente. ¿No? De reconocerla, ¿sí? Trabajarla, nombrarla, ¿no? Creo que es válido. También esta cosa del sinsentido, o sea, yo creo que de repente a lo mejor no lo entendemos. Y algo que hemos empezado a escuchar en nuestro alumnado es que se sienten poco cobijados dentro de la facultad, ¿no? O dentro de las facultades, dentro de la universidad. Entonces tenemos que pensar, pues, cómo hacemos que esa brecha vayamos teniendo pues estas condiciones para que lo que yo decía, nos podamos poner la camiseta, poder tener esta identidad. Hemos tenido también algunas discusiones de la importancia del espacio y cómo transmitir, o sea, que el espacio en el que estamos, el entorno, pues también tiene una afectación en nuestras emociones. Claro. Y una de las cosas que platicábamos con los expertos en estos temas, y una de ellas, una de nuestras docentes lo decía con un gran pasión, decía, es que cuando tú amas algo, cuando tú lo entiendes, lo cuidas y lo proteges. Y eso es lo que a mí pues me gustaría poder empezar a trabajarlo de manera conjunta, así ese amor por nuestra universidad, por lo que representa, por nuestras aulas. Y creo que tenemos ahí un reto a enorme. todos los niveles, Yo ¿no? creo que tenemos, o sea, a lo mejor ya hay algunos elementos como el que mencionaste ya, el de la tutoría. Sí, por supuesto. En la escuela nos ha funcionado muchísimo. Pero sí entiendo que hay muchos problemas logísticos para poderla efectuar. En esta Escuela Nacional de Ciencias Forenses, la población estudiantil es mucho más chica que psicología, claro, definitivamente. Y nos alcanza para que nuestro alumnado tenga a un tutor. Claro. Por lo menos durante los 3 primeros años de la carrera, todos tienen un tutor. Que no siempre se reúnen.
¿no? Y entonces, por algún otro factor, no logran reunirse. Entonces, ¿no? sí, y yo creo que no nada más es que los alumnos no quieran estar, sino también se necesita que el profesorado se acerque más, que busque. Pero ya que están juntos, ¿qué? ¿No? Entonces, a mí me parece súper interesante que ustedes estén pensando en, vamos a trabajar en el profesorado, porque nosotros también somos adultos con Por distintas supuesto. historias, con distinta Por formación, con supuesto. distintos conceptos Ujú. y con distintas metodologías para la enseñanza. Sí. Hay unos que somos, bueno, yo mejor digo no somos, vamos a decir, que son, para no autodescribirme, o muy apapachadores, o muy estrictos, o muy cercanos, o más lejanos, o que sus técnicas son basadas quizás en una enseñanza más lejana, otra más interactiva, no lo sé, ¿no? Pero en todas esas variaciones, el alumnado puede encontrar a un profesor cercano o lejano, amigable o no, de confianza o no de confianza, modelo o no modelo. Verdaderamente creo que tenemos retos por muchos flancos. Pero fíjate, la de GOAE Ajá. tiene ahora un diplomado para tutores. Y yo creo que eso, o sea, para formar pues, futuros tutores. Entonces Sí, yo creo que esa es otra parte como también sí, muy hay que importante, hay ¿no? que O sea, porque retomarlo. nuevamente, o Sí, sea, tenemos que darles las habilidades a nuestro cuerpo docente sí, para que sí, pueda tener mayores herramientas fomentarlo, claro. docentes, Ujú. esta parte socioemocional, porque luego sí, esta parte de los docentes en sus habilidades socioemocionales, lo vimos durante la pandemia, ¿no? Se hablaba del alumnado, pero había poco discusión de los docentes. Y bueno, nosotros hicimos, por ejemplo, unos grupos focales con profesores de CCH y bueno, verdaderamente salimos, o sea, con el corazón así lleno de cosas, desde historias que te conmovían para bien, y recuerdo la historia de una profesora ya muy mayor, pero cuando les digo muy mayor, una mujer cerca de los 80 años, que cuando se fueron a la virtualidad, pues prácticamente su conocimiento era nulo de estas tecnologías. Y ella nos contaba así con que se le quebraba la voz de cómo sus alumnos habían salido al quite, la habían apoyado, habían generado todas estas estrategias, pero que para ella había sido un proceso muy difícil de repensar su rol como docente a los 80 años, ¿no? O sea, verdad, o sea, pero una historia que nos conmovió profundamente. Yo digo, bueno, si una profesora con esa pasión, ese compromiso por y sus alumnas pudo repensarse en unos meses y estar dispuesta a cambiar 180 grados su práctica docente con esto que yo les decía de redes sociales, que en este caso fueron sus redes sociales, pues nos da mucha esperanza. Pero bueno, sí tenemos que trabajar también con nuestros docentes, yo creo que esa es una parte muy importante. Sí. Y a nivel institucional también tenemos que ver lo que ya existe. La universidad da muchas cosas. Que todos somos ¿sí? como la comunidad, no son solo los alumnos, somos todos. Somos todos. Ahora, Sí. tú decías otras aproximaciones. Bueno, pues está la SIGU y la CINIX, y las CINIX han sido también una parte muy importante dentro de... No, ahí Carla tiene mucha experiencia en CINIG. Exactamente, y tienen un papel muy relevante. Sí, yo creo que necesitamos crear nuevas estrategias de comunicación. Yo pensaba un poco también, absolutamente. En cómo tenemos estas redes sociales que han afectado mucho, pero que también nos han dado algunos ejemplos de cómo como comunidad podemos organizarnos. Absolutamente. Y pensaba un poco en cómo, sí es cierto, la universidad no solamente tiene al alumnado, al profesorado, sino los espacios. Yo siempre les digo a los alumnos, váyanse a tomar un café en cada una de las facultades y observen cómo son tan complejas, tan diversas, para que el día de mañana, si alguien les pregunta, ¿y cuál es el mejor café? Puedan decir, el que venden en facultad de psicología, sabor a menta, ¿no? Que es mi favorito y que sí lo venden. ¿Y si es cierto? Y sí es cierto. Entonces, como para tener estos espacios, porque la universidad sí es la cuestión académica, por supuesto que también es la parte de la investigación, pero hay mucho tejido social, y aquí encontramos el amor, encontramos nuestras amistades, encontramos nuestros proyectos de vida, a las personas que admiramos, encontramos cultura, arte, conocimiento, y yo creo que debemos justamente aprovechar todos esos espacios que tiene esta universidad. Mira, absolutamente, yo creo que el mensaje, y mira, y lo decimos en nuestras ceremonias de bienvenida, ¿no? Vivan la universidad, pero
creo que tenemos que ayudar A vivirla. a vivirla, ¿no? Sí. Entonces nosotros ahora pues estamos intentando hacer actividades donde podamos movilizar a los estudiantes que tienen interés, traer algunas cosas a la facultad. Sí, también. todas Pero las esta entidades cosa estamos en que eso. podamos, o sea, Ujú. que conozcan, y sobre todo los que estamos en el campo de CU, que hay la cantidad de museos, de vida cultural, y lo que tú dices, de ir a otras facultades, de interactuar, Ujú. es creo que parte de lo que tenemos que hacer, Sí, estar sí, haciendo, ¿no? totalmente de acuerdo contigo. También en la escuela estamos preocupadas y Sí. preocupados por Pues eso. yo creo que todas las Todas facultades, estamos ¿no? en eso, de cómo Ujú. les acercamos talleres que Ujú. para hablar sobre resiliencia, sobre emociones, Exactamente. salud mental, pero también algo que hacer que nos saque de lo cotidiano, que nos haga convivir en Ujú. comunidad, porque tenemos que voltear hacia allá, ¿no? No nada Ujú. más es las clases y las clases, sino también la convivencia. Y es esta parte Ujú. de la identidad universitaria que yo decía, de Claro. ponerte la camiseta, de sentir que eres Puma. O sea, que verdaderamente, y digo, y yo creo que probablemente las tres que estábamos aquí sentadas, o sea, es un amor a la universidad, que Ujú. sabes que te debes a ella, que te formó, que te ha dado todas las herramientas Nos formó para y ello, ahora ¿no? estamos nosotros con la Exactamente, y es responsabilidad como de esa la deuda que formación. tienes, ¿no? Que dices, Claro. es que yo le debo tanto a la universidad Claro. y ahora nos toca poner ese Ujú. granito de arena. Querida Magda, Ujú. Magda, se nos está acabando el tiempo y es Sí, momento de bueno. agradecerte que hayas accedido a venir a esta entrevista, O sea, a esta un conversación que ya te diste placer cuenta. verdaderamente. Ay, pues muchas gracias. Muchísimas, El placer es muchísimas nuestro. gracias a las dos. Gracias a ti y gracias a nuestro auditorio por atender a nuestro programa de cada semana. Las y los invitamos a que nos escuchen el siguiente miércoles a las 11 de la mañana con otra persona invitada especial a su programa Mundo Forense. Gracias, Magda, nuevamente. Muchísimas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.